Estamos, como siempre, trayendo, y repito, esa buena noticia de parte de Dios, esa buena noticia que no se queda solo en la letra, en la palabra, como allí escrita para la eternidad, sino que tiene un propósito en nuestro diario vivir, ¿no? Sí, es importante que todos aquellos que buscamos ese consejo de Dios podamos aplicarlos en nuestro hoy, en nuestra vida diaria. Y mira que el libro de Proverbios, que es el que estamos tocando en estos días, es eso, ¿no? ¿Cómo podrías tú, como consejos? Sí, para mí son consejos y los mejores consejos para todo lo que vivimos en nuestro diario vivir, en todo lo que enfrentamos. Muchas veces no sabemos cómo es mejor reaccionar frente a las cosas y yo creo Que nos que en ayuda. este libro lo encontramos. A mí me llama la atención porque algunas personas están leyendo el mismo libro, ¿no? Estamos todos como iglesia haciendo el mismo libro y escucho unos comentarios de la gente, ay, cuando leí esto yo sentí que como que me estaba hablando a mí porque son cosas O se del miden, cotidiano, hablan ¿no? de eso, ¿no? ¿Cómo me mido? Yo pensaba reaccionar de esta forma, pero me encontré el proverbio y menos mal lo leí antes de hacerlo, dicen Algunos algunos. dicen, hay otros que dicen, cuando hice eso esa semana no caí en cuenta, pero cuando leí Uy, sí, encontré. Entonces los proverbios son esos, podría decirse casi dichos, sabiduría, ¿cierto? sí, Que están buscando cómo nosotros podemos vivir ese diario vivir y cómo enfrentar las cosas del cotidiano, las cosas que nos pueden desestabilizar y cómo poder ajustar nuestra vida de cierta manera. Y hoy sí. tenemos un tema llamado el alto precio del enojo. El alto precio del enojo. Y le preguntaba yo a mi esposa, antes de tener este tiempo ya aquí con ustedes, pensaba yo como en dichos, ¿no? Yo decía, ¿qué dicho hay acerca del enojo, ¿no? Así como dichos populares aquí, el ojo por ojo, no sé, el que anda con la miel algo se le pega, ¿cuál Ujú. otro te sabes así? Otro dicho. Dime con quién andas y te Y diré te quién diré quién eres, no eres, sí, sé. cosas así Sí. que uno utiliza, ¿no? Entonces yo estaba buscando uno y le dije a mi esposa, esposa, ¿sabes algún dicho? ¿Y cuál fue el que tú me dijiste? El que pronto se enoja, pronto se equivoca. Fue Entonces lo yo, primero que se me vino a la mente. entonces cuando me dijo eso, yo me quedé pensando y dije, ves, no, pues sí me suena como conocido, pero Pero yo pensé, no es un dicho. Pero sí, cuando nos pusimos a analizar y a a mirar de buscar de dónde dónde lo salió saqué, ese, sí. mi esposa decía, ay, no, ese es un versículo, Es un proverbio. es un proverbio. Sí. Y pensaba yo que ese es el objetivo de la palabra. Mm. El objetivo de la palabra no es que tú la leas y te vuelvas como si un religioso, por decirlo así, sino que esa palabra que está escrita allí, esa verdad, se te vuelva y se interiorice en tu vida tanto así que ya cuando tú Ya fue piensas natural, de en hecho. eso, ¿no? Como que yo me Sí, imagino tu mente allá diciendo, ¿qué hay para el enojo? Y tu mente misma te dijo ese versículo, ¿no? sí, Y eso es lo que nos busca, y el proverbio sí que tiene esto, que es que cuando te encuentres la cotidianidad de la vida, como que esos proverbios son cortos, ¿no? Salgan, sí. reduzcan ahí. Y la otra característica es que en proverbios se repiten muchas palabras. O sea, habla del Como enojo, temas, ¿no? habla de Diría la yo. mujer, habla Sí. del hombre, habla de la La rencilla, de la sabiduría. sabiduría. Bueno, la sabiduría es el tema central. Sí, pero Entonces, todo esto es lo que está buscando fijar en nuestro corazón el cómo vivir esa vida. Y hablando de esto, del gran precio del enojo, veíamos ese proverbio que te inventaste que ya estaba no, pues no me lo inventé, ya estaba. en Proverbios 29-22 y hoy voy a utilizar una versión que llama traducción lenguaje actual. ¿Lo puedes leer, porfa? Dice, la gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. La gente violenta, pero me gusta, dice la gente que fácilmente se enoja, ¿no? Porque Sí, es que de por sí uno se enoja, pero dice que hay gente que se enoja por todo como que es o más no tiene fácil, ese ¿no? control, ¿no? Como ese dominio. Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la gente se enoja o por qué nosotros mismos hemos tenido esos momentos donde no hemos enojado, ¿no? ¿Qué produce ese enojo, no? Y Sí, hay sacábamos muchas algunas cosas. cosas de por qué reaccionamos así, porque ves, no pensamos, sino que reaccionamos, ¿no? Si no piensa uno antes de actuar. De hecho, también en Proverbios dice eso, que es necesario pensar antes de hacer las cosas, porque pues, después uno se arrepiente de aquello que hizo y pasa así con el enojo, que muchas veces uno no piensa las cosas y reacciona inmediatamente y pues de pronto no era la manera adecuada. La más adecuada. Y Sí, escribíamos algunos apuntes aquí. Uno de ellos era que hay veces nos enojamos o reaccionamos así tan rápido porque no sabemos manejar el momento, claro. porque es algo que nos cogió así como de imprevisto
y nuestra primera reacción es enojarnos. O sea, Sí. es como una defensa, por decirlo así, ¿no? Sí, eso tiene que ver un poco también con el orgullo, ¿no? Como, Bueno, el orgullo yo ya lo veo desde otra punta, ¿no? Porque hay veces las personas que son enojadas o llegan a su casa y se enojan porque hay gente que parece feliz en la calle o con los así, amigos y ríe y tú llegas a la casa y es otro o otra. Tal vez muchas veces es esa parte que tú no hablas del aceptar el orgullo, ¿no? error. Sí, Exactamente. pero también de pronto es sentirse amenazado con lo que está pasando pues por esa amenaza o por eso como se siente muy inestable, tal vez la reacción es Ujú. enojarse o pues no sé, hay tantas razones para caer uno en esto, de pronto el estrés, lo que tú dices, uno en la calle, uno llega a la casa y se estresa O viene con los problemas del trabajo, o se va al trabajo con los problemas de la casa. o la Sí. economía, o tantas cosas de esas, pero hay veces se reacciona y hay veces entre todo esto, por ejemplo, hablando de la familia, hay veces el orgullo no nos deja, resaltando lo que tú Ujú. tocabas, por esa falta porque yo me equivoqué, por ejemplo, yo me equivoco y peleo con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, y en lugar de pedir perdón, como que llego mal, me toca llegar más bravo. Así. Y ese es, Esa es otra. es cierto, como que hay veces se ve eso en el hogar, como que yo Mm, me pongo más bravo porque como no quiero enfrentar que me equivoqué, claro. entonces se O no pone quiero bravo. arreglar las cosas Y es la manera sencillamente. de enfrentar, ¿cierto? Hay veces con los hijos porque tenemos miedos de que cometan errores, entonces como no sabemos qué recurso utilizar, Ujú. utilizamos el recurso de la ira, del enojo, Del ¿no? enojo. Y esto produce grandes daños, ¿no? Sí, es una manera también como de tapar tal vez cosas que, lo que tú dices, miedos, inseguridades, cosas que uno mismo ha pasado en la vida y a veces ocurre eso, es la manera como de cubrir todo, entonces me enojo. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? El enojarnos es parte como de nuestro ser, ¿no? Sí, y creo que hasta cierto punto pues es natural. Ujú. De pronto hay problema cuando uno deja que esto domine en la vida constantemente frente a las personas que uno ama, porque yo creo que los mismos proverbios nos dejan ver todos los problemas que el enojo acarrea. Mira, hay diferentes problemas. Yo voy a tocar uno, tú puedes tocar otro y así vamos, porque son muchos los que tenemos hoy. Sí, En Proverbios 15:18, en Nueva Traducción Viviente, dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Y pues no es que haya, uy, ¿qué es lo que dice el texto? No. sí, Sencillamente el está claro. perder los estribos hace generar peleas, dificultades, ¿cierto? Lugar de traer soluciones, hay personas que a toda hora andan, como le dicen la gente, que es como foforito, como que se encienden fácilmente y Sí, no se dan cuenta que hay veces reaccionan porque vino un problema, sea en tu empresa, sea en tu casa, sea donde vaya, te traen una situación que te genera crisis, no sé cómo, y en lugar de ser apacible y solucionarla, genera esos mayores conflictos, claro. ¿no? No se afectan las relaciones, yo creo, y pues, ¿quién puede vivir así? ¿Cómo se puede llevar la vida en paz, en calma, con las relaciones dañadas? También está el Proverbio 14:29. Ujú. Dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Pues precisamente lo que está enfatizando es el enojo lleva a esa pérdida de control, a Sí. que las cosas se salgan de, de la situación, de control y pues la situación se empeore, entonces incurren en necedad, dice, Y la, demuestran gran necedad. y la O sea, necesidad es como terquedad también, ¿cierto? sí, ya es estar cerrado y no tener incluso esa capacidad de venga, dialoguemos, arreglemos las cosas, buscar soluciones, sino que ya se cierra, está necio, no entiende, porque precisamente dice, los que tienen entendimiento no Ujú. pierden los estribos. O O sea, el sea, que se enoja es como que no tiene entendimiento. ¿Mm? Entonces, yo creo que pues esto afecta mucho en la vida, perder el control sobre las situaciones cuando es necesario poder estar uno claro y poder traer soluciones frente a aquello que está afrontando. otra que veíamos era en el Proverbios 14:17, dice, los que se enojan fácilmente cometen locuras, dice. Y los que maquinan maldad son odiados. Dos palabras que me llaman la atención, locura y Y odio. odiamos. Entonces es esa parte volvemos a lo mismo. Yo pensaba una persona loca puede ser o porque perdió su control, y no sé si este se alocó, como que
como que no sabe, como que no Sí, mide, perdió el como que rumbo. no sabe el rumbo, sí, sí, pero Sí. no mide, no, está haciendo las cosas de una manera que no hiciste esa loco. Pero Ujú. también hay veces decimos una persona está loca o enferma mentalmente, ¿no? Entonces tiene que ver con ese control que tenemos acá, ¿cierto? En nuestra mente, porque a nosotros nos puede llegar toda la información, pueden llegar todas las crisis, todos los problemas, pero ¿cómo manejamos esta mente? ¿Qué hacemos con eso que recibimos? Es clave. Entonces, de pronto, si dejamos que el enojo sea el que domine, pues mente llega aquí a la mente la información que tenemos y entra a la cajita, dirían los hombres, a la cajita del enojo, y la cajita del enojo es Ujú. hacer cosas que no hace una persona cuerda, Claro. es, Empeorar es todo, tal vez. empeorar las cosas y generar odios, lugar de soluciones, ¿no? Creo Ujú. que el enojo viene muchas veces por los problemas, por las situaciones adversas, las que no podemos controlar. Entonces, si la pasamos a la cajita del enojo, pues va a ser peor la situación, ¿no? Claro. Me gusta este Proverbios 11:29, pues me parece dura también esta consecuencia del enojo. Dice, los que traen problemas a su familia heredan el viento. El necio será sirviente del sabio. O sea, el enojo puede dejar sin futuro, o sea, como que hace que precisamente como se dañan todas las cosas, lo que está dejando para los suyos, pues son Ujú. consecuencias de verdad desastrosas. Dice, heredan el viento, o sea, nada. Pero mira que ese mismo versículo, en traducción lenguaje actual, dice, es más claro, Sí, dice, el tonto que daña a su familia acarrea, acaba. acaba perdiéndolo todo. Vuelvo y lo leo porque me enredé. El tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo. Ese me parece O sea, de una vez tan... ya le pone un adjetivo ahí bien claro, el tonto. Pero la pérdida, Claro, o sea, pero precisamente la... aquel que se enoja realmente está causando un daño grande a los suyos, a los que ama. O sea, no es solamente para él, sino para aquellos que le rodean, para su propia familia. O sea, está dañando las cosas. Y creo que ninguno de nosotros queremos dañar a los demás. Sí, Creo que pues si alguien dice, ah, no, yo quiero dañarlos porque ya perdió los estribos, ya perdió las ideas, los proyectos, pero creo que el enojarnos, vuelvo casi al inicio, ¿no? El enojarnos hace parte de la vida, pero cuando dejamos que nos haga perder el control, cuando lo único que generamos son peleas, odios, resentimientos, y llegamos a este punto donde dice perder la familia, sí. ¿cierto? No solo la familia, porque uno podría decir, alguien puede perder el trabajo. Por ejemplo, mi esposa fue por allá a peinarse un día y llegó brava, un poco molesta, donde nos encontramos. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que la señora Me atendió alguien muy enojado. una persona muy enojada y curioso que te Sí, generó enojo a ti, ¿no? sí, o sea, es que pensaba precisamente en eso. Si yo estoy enojada y vivo enojada, pues lo que yo transmito a los que me rodean es algo muy feo, porque yo salí como bastante incómoda, como sintiendo algo, como una Ujú. pesadez horrible, y es diferente a alguien que no está enojado, Y que uno, lo atiende y uno bien. piensa, por ejemplo, esto y pienso yo en que cuando yo vivo esa vida de enojo, sea porque no lo sé controlar, vuelvo y reafirmo, por el orgullo, sea por diferencia, sea por tantas cosas, y dejo que la locura, el odio, no sé, el desenfreno, la falta de La dominio falta de propio, dominio, sí. termine dañando mi trabajo, ¿cierto? Porque la persona la pueden echar del lugar porque pues en un lugar de estos Sí tiene que tener afecta a buenas sus relaciones. clientes. Por ejemplo, la parte del hogar, ¿no? Que es tan importante y creo que ninguno se casó para separarse ni para acabar con su matrimonio ni quiere acabar con sus hijos, pero cuando dejamos que el enojo sea el que domine nuestra vida, pues acarreamos grandes problemas, tanto así que el proverbio entra como al lugar más delicado de nuestro corazón y nos coloca al punto más alto y dice, pierdes tu familia. Sí, ¿Cierto? Porque el empleo usted dice, bueno, yo lo cambio, pero si no cambias tu actitud, pues vas a tener. Pero la pérdida de familia es como algo que golpea allá adentro y dice, no, pues si yo sueño con tener una claro. buena familia, ¿no? Sí, sí, de hecho dice acaba perdiéndolo todo, entonces, o sea, ya llega un límite o un punto bastante profundo. Y hay un versículo que no es proverbio, pero que pareciera serlo por la sabiduría que hay en él. Y es en Efesios 4, 26 al 32. Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durar todo el día, ni debe darle al diablo oportunidad de tentarlos. Ojo, dice si se enojan. O sea, en Es la en opción, otras ¿no? versiones dice airaos, pero no pequéis. O sea, lo que está diciendo, que te saquen el mal genio, que te saquen el bloque, que te salga la ira. Hay momentos,
Hay momentos, por más calmado que tú seas, hay momentos donde ¡pah! Explotas porque algo ocurrió. Sí. Pero la sabiduría que hay en esto dice, no dejes, en traducción lenguaje actual, dice, el enojo no debe durar todo el día. Sí, yo creo que es natural que uno se enoje y pasan situaciones en las que pierdo el control o me enojo, ¿sí? O sea, como que en ese momento reaccioné así por diversas razones, estaba estresada, no sabía cómo manejar la situación, cualquiera de ellas, pero es como natural en cada uno de nosotros enojarnos. El asunto es lo que hablábamos ahorita, qué manejo le damos. Entonces, permanezco enojada, permito que eso tal vez afecte mis relaciones ya de manera constante, porque cada vez entonces estoy más enojada, entonces no quiero hablar, no quiero saber nada Me de las cierro. personas, me cierro, no hay diálogo, no hay opción. Ujú. Entonces, ese es el problema. Ahí es donde está el problema. Entonces dice el texto como que todos nos airamos, en pocas palabras, todos nos enojamos, pero ¿qué hagamos con ese enojo? Es la clave. Sí, Dice, no, en la parte del dominio propio, del autocontrol, dice, no dejes que pase el día. Pero me llama la atención lo que utiliza el libro de Efesios, dice, ni ves darle lugar al diablo. Entonces habla de algo natural, que tú tienes que tener ese autocontrol, como listo. Como algunos dicen, bueno, si te vas a enojar, cuenta hasta 10, sal, da una vuelta, no sé, haz algo sí, para que te baje. Y eso podría ser una parte que nos ayudaría mucho. No hay personas que hacen eso, dicen, no, cuando yo esté enojado, cuando esté mal genio, no me hablen. Pero la Biblia dice, no se quede ahí, ¿no? No es no me hablen hoy, no me hablen mañana, no me vuelvan a hablar, sí, ya no quiero sino, saber nada de sino, usted, ¿no? sino dice, cuando dice no le dé lugar al diablo, es porque ya ese enojo pasa al corazón, pasa y comienza a maquinar y comienza, ay, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y esta persona me hizo esto por esto, y esta persona. Entonces Sí, viene a ese maquinar. dominio que perdemos, ese autocontrol que perdemos y todo lo que hemos hablado antes. Entonces pareciera que dijera, utiliza lo natural, la sabiduría natural, pero también la sabiduría divina. Entiende que hay cosas que están en tu vida que te generan eso porque son espirituales. Y mira que la base de todo, o la solución para esto, porque no quiero quedarme en el problema, está en Proverbios 9:10. Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. El buen juicio. Da como resultado el buen juicio. Entonces, en pocas palabras, el acercarte a Dios, el hacer conocerle a Él, te da buen juicio. O sea, en pocas palabras, te da autocontrol, dominio propio, La capacidad para responder ¿cierto? adecuadamente, ¿no? Y es la parte donde Dios, vuelvo y reafirmo, Dios no es religión. Dios es ese Padre amoroso que cuando tú lo conoces a Él, conoces y tú tienes ese bloque y tú dices, no, es que yo me prendo fácil, es que yo soy como, tienes que ir a Dios. Señor, Sí, ayúdame a tener, así como decías tú, por ejemplo, ahorita el dicho que no es dicho, y te vino a la mente, cuando tú eres consciente por la palabra que te trae esta verdad, que afirma en tu corazón, y más encima tú estás colocando tu vida ante Dios, pues Dios te va a decir cuando lo hagas, cuando sientas como que el color rojito que comienza a salir en tu cuerpo, o no sé qué sensación tengas, ahí viene el Espíritu Santo sí, para ayudarte. así Ahí es es. donde viene el Espíritu Santo, ¿no? Sí, hay otros consejos también. En Proverbios 12:16 dice, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando le insultan. Es importante aprender a mantener la calma. ¿Sí? Porque hablábamos precisamente, muchas veces nos enojamos fácil, es porque reaccionamos así rápido y eso no trae bienestar para nosotros, para nuestras relaciones, para nuestra vida, porque yo creo que incluso cuando uno se enoja, uno se siente Van, mal. O sea, a mí me pasa, si yo me enojo, dañó el día, su día. cuando yo me enojo, siento como que algo cambió en mí, me afecta, me duele la cabeza y todo. Entonces, yo creo que es importante aprender a mantener la calma. Y dice, pero los sabios prestan atención a otros, ¿no? Ujú, Prestan atención a otros. Ah, perdón, es que me salté el versículo. Tú estás en el 16, ¿cierto? no, pero ese también aplica. Sí, claro, es que me salté yo aquí. Dice en Proverbios 12:15, los necios creen que su propio camino es el correcto, ¿cierto? Pero los sabios prestan atención a otros. Eso es basado en el orgullo, ¿no? Cuando nos giramos Sí, por orgullo. Pero aquí dice, mantienen como el camino, no pierden la claridad de las cosas. Entonces yo colocaba aquí en mis notas, es una mente abierta. sí, yo creo que están dispuestos a ese diálogo, ¿no? A ese Sí, te escucho. prestan atención. Sí, Como que frente a la ira yo tengo que ser consciente de que si es algo que está generando el enojo, que, oiga, ¿hasta dónde este problema? Porque para pelear se necesitan dos o más. ¿Hasta dónde este problema en mi casa, en mi trabajo, no sé en dónde?
yo hago parte. Oiga, como que tengo que parar y prestar Claro. atención y decir qué es mío, qué no es mío. Ujú. Cuando yo estoy cerrado, pierdo el dominio, me enceguezco, hago y reacciono y entonces grito y hablo. Pero cuando yo entiendo que Dios está en mí, que yo no tengo que dejar porque me daño a mí mismo, porque daño a otros, a mi familia, porque puedo perderlo todo, Sí, entonces yo tengo que mantener la calma, como tú decías. Y dos es quieto. Aquí debe haber algo. Y claro. sabes que yo lo he hecho y muchas veces, no todas las veces he sido sabio, pero a veces me he tenido que arrodillar en este mismo lugar y decirle, Señor, ayúdame porque no sé cómo manejar esto que me genera ira, esto que me genera este problema. ¿Cómo hago yo? Y es esa paz que viene de parte de Él por ese temor que tenemos de Él. Sí, dice Proverbios 12:18, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Ujú. Entonces, es saber aprender a decir las cosas correctamente, ¿no? Aprender Hablar a no ser ese instrumento para herir a otros, las palabras. ¿sí? Porque muchas veces por causa del enojo uno quiere decir lo que sea y entonces a mí me dolió y ahora yo le voy a decir esto otro y entonces va y entra uno en un juego donde quiere uno lastimar y se expone uno a ser lastimado. Entonces es aprender a cuidarnos en lo que decimos y también en lo que aceptamos, ¿no? Y ahí es donde yo tengo que tener el control de mi vida pidiéndole a Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, esto pasa mucho en el hogar, ¿no? Como que ya nos predisponemos, entonces te va a decir esto, yo voy a decir esto, y A subimos ver y quién subimos gana, y ¿no? subimos, y es Sí, bonito como dice ahí que las palabras del sabio traen alivio. sí, Hasta donde si mis hijos están peleando, si mi esposa está peleando conmigo, yo estoy peleando con un hijo, hasta donde mis palabras pueden ser esa fuente de paz, sí. de alivio. Y esas palabras pueden traer y animar a las otras personas, ¿no? Ujú, Lo otro que me llama la atención es Proverbios 10:19. sí. Dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Eso es difícil, ¿no? Pero ese decía una pastora amiga, calladito te ves más bonito. Entonces hay veces como que si tú lo que vas a decir no aporta, sino que enciende, sino que daña, mejor sabe qué. Calladito. Ese es el consejo. Ahí está más que claro, ¿no? Si no tienes algo bueno que aportar, Sí, mejor aprende a quédate callar. callado, Mm, ¿cierto? sí. Algo El, importante también está en Proverbios 15:1. ujú. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Que de pronto tiene que ver un poco con lo anterior, ¿no? A veces es importante callar o si voy a decir algo, entonces que no sea algo que lleve a que las cosas exploten aún más, sino que sea esa palabra tranquila, no hacer parte de la gritería Y yo he ni de ese aprendido enojo. esto a las buenas y a las malas, ¿no? No estoy diciendo que ya lo hago perfecto, sino que cuando alguien está irado y te grita, hay algo que tú puedes hacer sencillo y es hablar más pasito. Sí, ayuda, Y eso hace claro. porque casi siempre que uno pelea con alguien, sube el volumen, sube el volumen, sube el volumen. El problema es ese, Y, porque los dos bravos, pues, y quieren ser ya escuchados. llega el momento a la agresión, ¿no? Y Sí. la agresión a veces no llega de una, sino que comienza con palabras, porque no soy sabio, porque me dejo enojar, porque no tengo Mm, autocontrol, porque las cosas pequeñas que podía haber solucionado por mi orgullo no las cambié y pasó el segundo día, entonces ya la tengo ahí guardada, entonces, pero esta la sumo a la otra y el enojo, y por eso vienen los divorcios, por eso vienen las quiebras de las empresas, por eso vienen las sociedades rotas, no porque la persona no sea, sino porque se perdió el el control y control. dejamos que el enojo. Entonces el precio del enojo sería muy alto, Sí, yo creo sería que es. muy, muy alto. Y yo quiero animarte en este día a que revises cómo estás frente al enojo. Cómo estás con tus hijos, cómo estás con tu esposo, o con tus padres, o con tus amigos, o con tu vida laboral. ¿Has permitido que el enojo tome el control? Porque esto lleva a frustraciones. Esto lleva a rompimientos de relaciones, esto lleva a desesperanza, hasta ganas de no vivir porque pues como que se me achica el mundo y me encajo en ese dolor y en esa situación que nada está saliendo y voy a terminar mal. Tal vez por eso el consejo de la Biblia lo tendría que volver a repetir en Efesios 4:26. Dice, si se enojan, no permitan que esto los haga pecar. O sea, no lo lleven más allá. El enojo no debe durar todo el día, ni debes darle lugar al diablo. Ojalá que este consejo de sabiduría
hoy te haga entender el gran precio de no tener control, de no tener el temor de Dios, no pedirle a Dios, de no arreglar. Porque ninguno de nosotros queremos que tu hogar, tu vida, tu trabajo, tu salud, porque hay gente que se enferma por esto, termine siendo afectada por algo que pudiste controlar. Tal vez hoy tendrás que decirle, Señor, ayúdame a dejar de ser tan orgulloso, orgullosa, ayúdame a no ser explosivo, a no hablar imprudentemente, a no herir con mis palabras, a no dejarme herir también, y ayúdame a tomar el control de mi hogar. Tal vez haya alguien allí Así que es. su hogar está siendo golpeado por el enojo, por la ira, por el pleito. Quiera Dios que tú tomes estos consejos hoy, consejos que te van a ayudar y te van a levantar. Señor, Así gracias es. te doy por cada uno de los que están allí conectados Así en es. vivo o en diferido, Señor. Gracias por tu palabra, porque esta palabra lo único que está trayendo es vida a nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque hay veces no hemos recibido el consejo tuyo, sino más bien hemos dejado que nuestra ira o el consejo de alguien más nos diga reacciona, no te dejes. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra, a interiorizarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y que ya salga a la luz en el día y en el momento que la necesitemos. Te lo pedimos en el nombre de Gracias, Señor. Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues que Dios nos ayude a aplicar estos consejos, ¿no? A pensar antes de actuar y a recordar siempre su palabra, que yo creo que es lo más importante, porque está cargada de consejos y de buenos propósitos para la vida de todos aquellos que confiamos en Él. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Entonces, cuando tú tienes tu verdad enojo, tu verdad, el Espíritu Santo te apacigua y Así te es. lleva a esa verdad. Por eso queremos no solo que te quedes con este mensaje, sino que le des compartir para que otro escuche el gran precio del enojo. Tal vez alguien está pagando en estos días Ese alto o más precio. adelante le van a cobrar el precio del enojo. Por favor, dale compartir para que otros escuchen esta buena noticia, que la vida hay otra manera de vivirla, que nos podemos airar, nos podemos enojar, pero tenemos que llegar hasta cierto límite. Y te invitamos también a la iglesia, ¿no? Sí, estamos en la carrera 67A, número 9568, junto a Cafán de la Floresta, en el barrio Los Andes, Todos los domingos. 10 de la mañana. No te quedes solo con esto. Hay mucho más de parte de Dios y ahí en la iglesia, el poder de su amor, queremos acompañarte y bendecir tu vida. Así que Así es. nos despedimos hoy y te damos gracias por haberte conectado. Chao. Chao.